Entonces ya el tamizaje quedó claro. Más de claro. No envíen PSA, que los pacientes no se curan con el PSA. Listo, está el paciente con infección urinaria, entonces tienen que saber cómo se eleva el PSA. El PSA no es específico para cáncer, el PSA es una glicoproteína que es específica de la próstata. ¿Listo? Aunque se produce en pequeñas cantidades en otra parte, pero de manera mínima. Entonces no le manden un paciente que lleva en retención urinaria y le pasaron 10 sondas, no le manden un antígeno, porque lo más seguro por la manipulación de la vía urinaria va a salir elevado. Entonces nos vamos a confundir. ¿Listo? El paciente hospitalizado generalmente no envíen PSA, a menos que esté por otra condición. Por ejemplo, un paciente que llegó con un dolor esquelético agudo, tuvo pérdida de la movilidad de los miembros inferiores de manera aguda y tiene un dolor lumbar y tiene 70 años. El paciente merece que ustedes le envíen un PSA. El sitio más frecuente de metástasis del cáncer de próstata es a hueso. Y la columna es un sitio predilecto. Entonces, los eventos esqueléticos agudos en cáncer de próstata son fracturas patológicas, es decir, pacientes que tienen fracturas no traumáticas y están en la edad de riesgo, es decir, incluso mayores, es decir, entre más edad tenemos, más probabilidad de tener cáncer de próstata. Algunos estudios incluso han revelado que si tenemos 100 años, la probabilidad de tener un cáncer de próstata es del 100%. ¿Listo? Entonces es muy probable que cada uno de los hombres que estamos acá, si llegamos a una edad longeva, vamos a tener cáncer de próstata. Afortunadamente, el cáncer de próstata es una enfermedad de curso indolente, es decir, desde su inicio, desde que sale el cáncer de próstata hasta que genera algún síntoma o la muerte, deben pasar aproximadamente 15 años. Esa es la explicación por qué el tamizaje de cáncer de próstata solo se hace cuando hay una expectativa de vida mayor a 10 años. Porque si a mí a los 80 años me da un cáncer de próstata, la probabilidad que ese cáncer de próstata me mate es nula. ¿Listo? Porque tengo que vivir hasta los 100 años para que me pueda morir del cáncer de próstata. Entonces, por esa razón, no se debe enviar tamizaje a mayores de 75 años. O ese paciente que es revascularizado, que ustedes saben que mañana o pasado mañana se va a morir de un infarto y que tiene 65 años, pero que está con oxígeno hasta para cepillarse. Ese paciente tiene una expectativa de vida menor a 10 años. Ese paciente tampoco se beneficia de tamizaje de cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, no manden PSA cuando hay manipulación de la vía urinaria. No lo manden fuera del tamizaje. Yo tengo pacientes de 35 años que me llegan con un PSA. ¿Listo? Entonces eso no se debe hacer. Entonces ya comenzaron el tamizaje desde los 35, van a querer seguir haciéndoselo cada año. Es difícil a veces explicarles a los pacientes de más de 75 años que ya no requieren el antígeno de próstata, pero hay que hablárselo en esos términos. Señor, si usted da un cáncer de próstata ahora, se va a morir de otra cosa, pero no el cáncer de próstata. ¿Listo? Parece un poquito cruel, pero hay que hablarlo así. ¿Por qué? Lo que hablaba Wendy, se hace un sobrediagnóstico. Entonces, los puntos en contra del antígeno prostático y del tamizaje de cáncer de próstata han ido enfocados al sobrediagnóstico. Y si yo diagnostico un paciente de 80 años con un cáncer de próstata, ¿cómo le digo que no le voy a hacer nada porque no se va a morir de eso? Es difícil. ¿Sí? Entonces me ponen esa tarea difícil de decirle al paciente que no le voy a hacer absolutamente nada. Entonces, si yo diagnostico cáncer de próstata en los escenarios que no se debe, tengo que tratar a ese paciente. Entonces le ofrezco una prostatectomía radical que no debía hacérsela o una radioterapia que no había que hacerlo. ¿Listo? Los negros tienen mayor testosterona y por ende la testosterona es el alimento del cáncer de próstata. A mayor testosterona hay mayor probabilidad de tener cáncer de próstata en el transcurso de la vida. Esa es la razón de ser negro. ¿Listo? Por eso se realiza tamizaje un poco más temprano. Por lo que yo les recomiendo que en Colombia todos tenemos el gen negro. Todos sean blanquitos, pero algunos tienen familiares negros y pueden tener hijos negros. Entonces yo recomiendo siempre que en Colombia se haga el tamizaje a partir de los 45 años. Y si tiene un familiar de primer grado con cáncer de próstata, hacerlo de los 40 años. ¿Listo? Eso es algo personal, no está en la guía. Hay pacientes de 80 años que no son hipertensos, no son diabéticos, tienen expectativa de vida altísima. Esos pacientes se pudiesen beneficiar de hacerle antígeno prostático.
Estamos hablando de pacientes con tamizaje. ¿Listo? Tamizaje son pacientes en una población que yo voy a captar para mejorar la supervivencia si le diagnostico X enfermedad. Entonces, si me llega el paciente de 90 años con hematuria, con un evento esquelético agudo, ya sea una fractura patológica, dolor óseo severo o síndrome de compresión medular, ese paciente, a pesar de que tiene 90 años, yo tengo que mandar un PSA. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no estoy haciendo tamizaje, es un paciente enfermo. Yo lo que necesito hacer es un diagnóstico, no estoy tamizando. ¿Listo? Entonces en esos pacientes sí hay que enviarles el antígeno prostático. No se vayan con la idea de que el antígeno después de los 75 años no se envía. Sí se envía en esos pacientes que ya tienen síntomas de la enfermedad. ¿Listo? Que pueden tener una retención urinaria, aunque en el contexto de retención urinaria no se debe enviar antígeno prostático porque se eleva. ¿De acuerdo? En una orquiepinitis también se puede elevar. En las infecciones urinarias nunca lo manden. ¿Listo? Hay dos tipos de tratamiento para cáncer de próstata clínicamente localizado, es decir, pacientes que el cáncer solamente está confinado a la glándula prostática. El adenocarcinoma es el más frecuente, con un 95%. Existen otros subtipos menores como el de células pequeñas, el neuroendocrino, etc., que son un poco más agresivos. Pero yo tengo un paciente con cáncer de próstata clínicamente localizado, tengo que clasificarlo. Y existen varias clasificaciones. La más conocida es la de Amico, se llama así. Y esa clasificación lo que intenta es separar a los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Alto riesgo o riesgo intermedio o bajo riesgo ¿de qué? De que se mueran si la enfermedad progresa. Entonces, en esos pacientes voy a tener en cuenta el antígeno prostático, el Gleason en la biopsia de próstata. Algunos hablan sobre el número de cores, el número de núcleos de muestras comprometidas en la biopsia, y uno los clasifica. Si tiene un antígeno menos de 10, si tiene un Gleason de 6, lo clasifico como bajo riesgo. Si tiene un Gleason de 7 y un PSA entre 10 y 20 intermedio, si tiene más de 20, alto riesgo. Esos pacientes que son clínicamente localizados, yo les ofrezco dos terapias: prostatectomía radical o radioterapia, que en Colombia se hace solo radioterapia externa porque Ingiominas no ha dado el aval para las semillas radioactivas para hacer la braquiterapia, que es otra terapia que se hace, que es un tipo de radioterapia, pero es una radioterapia diferente con semillas radioactivas. Entonces, esos pacientes les ofrezco las dos. ¿Cuál de las dos es mejor? Ambas. Tienen sus pros y tienen sus contras. Las dos han demostrado ser igual de efectivas en la mejoría de la supervivencia de los pacientes. Entonces, uno les pone a los pacientes en una balanza: o quiere esta o quiere la otra. Con la cirugía es probable que con incontinencia alrededor de un 15%. Con disfunción eréctil, que eso se puede manejar. Y en la otra tiene efectos acumulativos a largo plazo. Ustedes saben que la radioterapia a largo plazo produce cistitis actínica, proctitis actínica, síntomas urinarios irritativos, etc. Entonces uno se los pone en una balanza y el paciente que decide. ¿Cómo llego yo a ese diagnóstico de cáncer de próstata? Yo llego al diagnóstico del cáncer de próstata primero con un antígeno prostático elevado. Y elevado depende del grupo etario. Si ustedes vieron, hay unas tablitas que dice que de tanto a tanta edad es tanto. Bueno, grábense un número mágico y es 4. En el grupo que ustedes van a tamizar, 4 es el punto de corte para decir que un antígeno está normal. Menos de 4 es normal. Para que no se graben esos numeritos que a veces se olvidan. ¿Listo? Si yo tengo un paciente de 40 años y tiene un antígeno prostático en 3.9, ese antígeno está muy alto para la edad de ese paciente, aunque yo me grabé el número en la mente de que es 4. ¿Listo? Cuando el antígeno prostático tiene una velocidad alta, es decir, el año anterior yo le mandé un antígeno, lo tenía en 1, y este año lo volví a ver, el antígeno lo tiene en 3.5, o sea, el antígeno prácticamente se triplicó. Ese paciente, estoy en la obligación de mandar una biopsia de próstata. ¿De acuerdo? Hay varias consideraciones para enviar una biopsia próstata. Una, un tacto rectal anormal, así el antígeno prostático esté dentro de límites normales, porque hay variantes histológicas que no elevan PSA, como el neuroendocrino, que el PSA siempre es normal, pero tiene tacto rectal generalmente anormal. Entonces, pensando en eso es infrecuente. El tacto rectal anormal, biopsia de próstata independiente del antígeno. Antígeno prostático elevado y tacto rectal normal, biopsia de próstata. Velocidad de PSA elevada, biopsia de próstata. ¿Listo?
Hablaba con Giovanni y le decía que no estoy seguro si a ustedes les deben enviar una biopsia de próstata, pero con que los manden bien estudiados es suficiente para uno solicitársela. ¿Listo? Si no saben hacer un tacto rectal, no hay problema. No tienen que saber hacerlo. No se pongan a inventar cosas ni nada. Aunque digan que la próstata la sienten rara o anormal, es suficiente. ¿Listo? Eso se quiere con la experiencia, hacer muchos tactos rectales. Yo hago por ahí 15 tactos rectales al día, entonces ya se puede imaginar la experiencia que uno va adquiriendo en la mente de lo que es una próstata sana y una próstata anormal. Entonces no les exijo en ese sentido. Simplemente tamicen bien, estudienlo bien, y si el paciente tiene síntomas ya de la enfermedad, generalmente dolorosa, uno le solicita una gammagrafía ósea. Generalmente las metástasis del cáncer de próstata son metástasis blásticas, y la gammagrafía tiene esa sensibilidad, esa especificidad para las metástasis blásticas, no líticas, como ocurre en el caso del cáncer renal, que las metástasis son líticas, que no se ven en la gammagrafía, y sí en una radiografía. ¿Listo? Preguntas, vayan preguntando y vamos hablando, que esto es un tema muy amplio. No quiero quiero que queden muchas cosas claras que ustedes pueden hacer. ¿Cada cuánto repito el tamizaje? Listo, esa es una excelente pregunta. Para que no se confundan, háganlo anual, para que no se confundan. Muchas guías dicen que eso no está bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo un primer antígeno menos de 0.5 al inicio del tamizaje, la probabilidad que yo tenga un cáncer, desarrolle un cáncer de próstata es muy baja. Entonces ese paciente yo lo pudiese tamizar cada 2 años o cada 3 años. ¿Listo? Un PSA no es caro, eso es muy económico. Y yo creo que una revisión anual al urólogo no está mal. ¿Listo? Entonces yo por eso lo envío anual. Igual a mí me pagan por eso. No es tanto la parte económica, simplemente el sistema es el sistema de salud de Colombia no es tan bueno. Los pacientes les dan cita y demoran 3-4 meses que lo vea el urólogo. Entonces anual para que sea algo secuencial, para que se lo grabe. ¿Qué otra pregunta? PSA normal, tacto normal, pero la biopsia aparece totalmente normal. Sí. Eso es muy frecuente. Pacientes con antígeno prostático anormal, biopsia tacto rectal normal y biopsia de próstata negativa para cáncer, ese paciente tiene varios escenarios. Lo que se recomienda actualmente es mandar una resonancia magnética de próstata multiparamétrica. Y ahí nos vamos a lo que hablan del PIRAT. El PIRAT es como el BIRAT de las mamas. ¿Listo? Un PIRAT 3, 4 o 5 me indica que hay muy alta probabilidad de que haya un cáncer de próstata clínicamente significativo. Si yo al paciente le hago una resonancia y hay un PIRAT 1 o 2, yo me quedo tranquilo porque la probabilidad de que tenga un cáncer de próstata existe, pero un cáncer de próstata que no es agresivo. Es decir, un paciente con un cáncer de próstata de curso indolente, el paciente lo dejo quieto. Si me sale un PIRAT 3, 4 o 5, él me va a indicar la zona, la resonancia. Puedo hacer una biopsia de próstata dirigida a esa zona que me dijo la resonancia, se lo escribo al radiólogo, dirigir la biopsia al lóbulo derecho, ápice del lóbulo derecho, y el radiólogo le toma más biopsias a esa zona para aumentar la probabilidad de que tomen en el sitio donde está el cáncer. Eso es lo que se hace. Para el 2019, la Sociedad Europea va a incluir, previo a toda biopsia de próstata, una resonancia magnética. Es decir, pacientes con indicaciones de biopsia de próstata, antes tocaría mandarle, cuando salga la guía, resonancia magnética de próstata multiparamétrica. ¿Y eso con qué objetivo? Para detectar los pacientes PIRAT 3, 4 y 5 y que sean los que vayan a biopsia. Si yo tengo un antígeno elevado con PIRAT 1 o 2, no va a biopsia, lo vigilo. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder en el futuro. ¿Y hasta cuántas biopsias puedo repetir? Listo. Eso no está establecido. ¿Listo? El número de biopsias no. Yo tengo pacientes que le han hecho 5 biopsias. Simplemente uno no intenta llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque la biopsia tiene su morbilidad. ¿Listo? Entonces lo que uno intenta es, hago una primera biopsia. Si salió negativo, puedo o hacer la resonancia magnética o mandar una segunda biopsia por saturación. Aquí hacen generalmente biopsias por sextante, o sea, toman 6 muestras del lóbulo derecho y 6 muestras del lóbulo izquierdo.
Si tú mandas una biopsia por saturación, hacen 21 tomas de muestra para aumentar la probabilidad de tomar en el sitio que está afectado. Si además, a pesar de que envié la biopsia por saturación y no me dio el diagnóstico, puedo hacer la resonancia, si no la hice antes de la biopsia por saturación. Si la resonancia me dice que tiene un PIRAD 3, tengo que seguir buscando. Le mando un PET, le puedo mandar una gamografía asociada a PET y eso me puede ayudar. Listo. Ese escenario es muy complejo. Es muy complejo porque tú sabes que el paciente tiene un cáncer de próstata, pero no se lo han podido diagnosticar y no lo puedo operar ni le puedo hacer nada. Si el paciente tiene un PSA muy elevado, digamos que tiene un PSA en 100 y ya lleva 2 biopsias negativas, ¿cómo? ¿Cómo así? Estoy poniendo un ejemplo. Porque decía que había una necesidad de que cuando usted tenía entre 1000 y 6000 tenía un 95% de probabilidad de que tuviera cáncer, así una biopsia saliera negativa. No, de pronto te estás equivocando. Es si tiene un PSA mayor de 100, la probabilidad de metástasis es casi un 100% de metástasis. ¿Listo? Casi un 100%. Entonces ese paciente yo tengo un paciente, de hecho la oí hace el mes pasado, tiene dolor óseo, le duele una rodilla, es incapacitante, tiene 3 biopsias negativas, tiene una resonancia que dice que tiene un PIRAD 5 y le han hecho las 3 biopsias y todas las 3 biopsias negativas. Yo le hice un bloqueo androgénico. ¿Por qué? Porque tengo un diagnóstico imagenológico, no tengo un diagnóstico histopatológico, pero tengo un diagnóstico imagenológico. Lo puedo justificar para hacer un bloqueo androgénico. No lo voy a operar, porque probablemente ya sea metastásico con un antígeno en 56 y con la sintomatología es muy probable que sea metastásico. Entonces la base del tratamiento en pacientes con metástasis por cáncer de próstata es el bloqueo hormonal. El cáncer de próstata se alimenta de testosterona. ¿Y dónde se produce la testosterona? El 95% se produce en los testículos y el otro 5% se produce en las adrenales. Entonces yo le suprimo el 95% de la testosterona a ese paciente que está metastásico, que no camina, que tiene dolor óseo, y tengo varias opciones. Una es hacer una orquiectomía simple bilateral, es decir, retirar los 2 testículos quirúrgicamente. Y con eso el paciente va a disminuir en aproximadamente 48 horas el antígeno prostático. ¿Listo? Y la sintomatología va a mejorar. Si no caminaba, muy probablemente ya camine. La otra opción es utilizar un bloqueo hormonal, una castración química, con análogos de la GnRH o antagonistas de la GnRH. Hay otros medicamentos como los inhibidores de los receptores de andrógenos, como la bicalutamida, la flutamida, la enzalutamida. O ese paciente que le llegó al pueblo, que tiene un antígeno en 1000, pongamos el ejemplo de antígeno en 1000, ya no camina, tiene un síndrome compresivo medular, usted le hace un tacto rectal, es una piedra lo que toca. Este paciente ustedes no necesitan hacer una biopsia, el paciente tiene una urgencia oncológica, entonces usted está en la indicación de hacer un bloqueo hormonal hiperagudo. Y en todas partes de Colombia se puede hacer un bloqueo hormonal hiperagudo. ¿Y cómo se hace? Con ketoconazol, dosis de 1200 miligramos día, es decir, 400 miligramos cada 8 horas. Y ese paciente va a hacer un bloqueo hormonal de todos esos receptores y el paciente va a mejorar la sintomatología. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que lo vea el urólogo y le haga la orquiectomía. ¿Listo? Hasta ese tiempo el paciente debe permanecer bloqueado, así sea con ketoconazol a esas dosis altas, hasta que lo remitan, porque el paciente no lo van a enviar a la casa, ese paciente lo tiene que urología para que le haga un bloqueo químico permanente o un bloqueo quirúrgico. El bloqueo químico, la complicación es que hay que hacer dosis repetitivas del medicamento, es decir, cada 3 meses o cada 6 meses, depende del medicamento que se utilice. Se usa mucho, y se usa mucho en una zona que se llama la zona gris. La zona gris es un PSA que está entre 4 y 10. Yo nunca envío PSA libre y PSA total si no está ahí. Se demostró que no hay ninguna utilidad mandarlo si está fuera de 4 y 10. Y se usa mucho. Y se usa mucho y es muy, digamos que tiene alta sensibilidad y especificidad, como lo dijeron ahorita en una de las charlas. Entre menores más alta la probabilidad de que tenga un cáncer de próstata.
Algunos han dicho que el punto de corte sea 25, otros 20, otros 15, otros 10. Generalmente es 10, es 15, perdón. Generalmente usan 15 en los laboratorios. Pero se usa solamente en eso. No lo manden a los otros porque no sirve. Listo. Ya. Bueno, otra cosita. Estaba hablando con Giovanni y son unas propuestas si llegamos a un consenso, si no, seguimos tal cual. Para la próxima, estamos en una clase atrasada porque nos dimos una vacación, una pre-Halloween. Entonces, por eso nos atrasamos un poquito. Pero la otra semana nos ponemos al día.